¿Y si te dijera que el mayor peligro de mi vida dormía en el cuarto de al lado? No era un extraño en la calle, ni un ladrón en la noche. Era mi propia sangre, aquel al que mi madre llamaba protector, al que mi padre consideraba un orgullo, al que las vecinas veían como el muchacho perfecto. Pero para mí, él fue el principio de todas mis pesadillas. ¿Has escuchado esa frase que dice que la familia es el lugar más seguro del mundo? Yo crecí creyendo en eso, hasta que me di cuenta de que, en mi caso, la familia era un lugar donde nadie me escuchaba, nadie me veía y nadie me salvaba. Crecí en una casa con paredes delgadas y silencios pesados, silencios que tragaban los gritos, que tapaban las verdades, que aplastaban cualquier intento de pedir ayuda. Me llamo Mariana Escobedo, tengo 73 años y hasta hoy no he logrado olvidar el olor del miedo, porque el miedo huele, sí, es un olor agrio que se pega a la piel, al colchón, al alma. Es un olor que me acompaña desde que tenía 7 años, cuando empecé a notar que algo no andaba bien en los abrazos de mi hermano. Él era mayor, más fuerte, el consentido, y yo era solo, la niña que estorbaba. Nací en San Pedro de las Higueras, un pueblito escondido entre los cerros del norte de México, en el año de 1951. En aquel tiempo, una niña no tenía voz, y si era mujer menos aún. Desde que nací, sentí que pedía perdón por existir. Mi padre quería un varón, y llegué yo, como si fuera un error de cálculo, como si mi sola presencia fuera una deuda. Recuerdo mi cuarto, las paredes manchadas con dibujos, las muñecas acomodadas sobre una repisa vieja y ese olor a jabón barato que mi madre usaba para lavar nuestra ropa. Ahí, en ese espacio que debió ser mi refugio, mi infancia fue desapareciendo. No de golpe, fue poquito a poquito, en silencio, en escenas que, entonces, yo no entendía, pero que hoy, con todos los años que tengo, puedo nombrar. Y ese nombre duele más que cualquier otro. Yo pude quedarme callada, como lo hice durante décadas. Pude seguir pretendiendo que fue cosa del pasado, pero hubo un momento en que el silencio comenzó a gritar por dentro y tuve que hablar, porque sé que justo ahora hay niñas viviendo lo que yo viví, creyendo que están solas, que tienen la culpa, que nadie les va a creer. Yo también lo pensé, hasta que la verdad se negó a seguir escondida. Hoy, en esta tarde calurosa de enero, sentada en la mecedora de mi casita de adobe, con las manos arrugadas y el pecho lleno de cicatrices invisibles, decidí hablar, no solo por mí, sino por todas aquellas que nunca pudieron contar su historia. No esperes una historia bonita, no esperes un final feliz desde el principio. Esto no es una telenovela, es vida real, y la vida real a veces sangra. Fui traicionada por quien decía cuidarme, ignorada por quien debió protegerme y juzgada por quienes solo veían lo que querían ver, pero aquí sigo, aún tengo voz y ahora voy a usarla, porque lo que viví no puede seguir siendo secreto, porque el dolor, cuando se comparte, puede convertirse en puente y tal vez, del otro lado de esta pantalla, haya alguien necesitando ese puente para salir del abismo. Por eso, antes de seguir, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Quiero saber si hay alguien del otro lado que siente, entiende y resiste conmigo. Y si puedes, regálame un me gusta, suscríbete al canal, compártelo con alguien que lo necesite. No lo hago por fama, lo hago por misión, porque cada clic tuyo hace que esta verdad llegue más lejos y quizá llegue justo donde hace falta. Esta es mi historia y empieza así, con una niña de 7 años jugando a las muñecas en el patio de tierra sin saber que el verdadero monstruo no vivía debajo de la cama, sino en la cama de al lado, con una sonrisa en los labios y los ojos verdes del peligro. Dicen que la infancia debería ser la etapa más inocente y feliz de la vida. La mía fue una jaula, con barrotes invisibles, pero firmes. Desde los 7 años comencé a entender que en mi casa las cosas no eran como en las demás. Yo jugaba a la comidita, con platitos de lodo y ramitas de árbol, mientras adentro mi padre gritaba con mi madre como si no hubiera mañana. Y no era que fuera una excepción, era la rutina. Recuerdo perfectamente una tarde. Era domingo. Yo jugaba en el patio, armando una casita con cajas de cartón viejas. El cielo estaba nublado, como si presintiera lo que venía. Desde la cocina se escuchaban gritos. La voz de mi padre, dura como látigo, diciendo: «Deja de mimarla, María. Esa niña tiene que aprender que aquí mandamos yo y el Emiliano. Él es el hombre de la casa». Emiliano, mi hermano mayor, 5 años más grande que yo, moreno, fornido desde niño y con unos ojos verdes que no heredó de nadie,
que yo conozca. En nuestra familia todos teníamos ojos cafés, pero él parecía de otro mundo. Las vecinas lo admiraban, decían que era tan guapo que iba a romper muchos corazones. Nadie imaginaba que el primero en romper sería el mío. Mi padre, don Tomás Escobedo, era un hombre de esos que ya no se ven, y no porque fuera especial, sino porque nació en otra época, o quizá en la equivocada. Para él, la mujer valía menos que una gallina. Mujer que no obedece, estorba, decía. Trabajaba en el ayuntamiento, haciendo no sé qué exactamente, pero siempre volvía a casa oliendo a cigarro barato y alcohol. Cuando estaba de buen humor, simplemente me ignoraba. Y cuando no, mejor era desaparecer. Mi madre, doña María del Socorro, era una mujer chiquita, delgadita, de esas que parecen hechas de viento y cansancio, siempre con el cabello recogido en un chongo apretado y las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena. Ella intentaba protegerme, a su modo. Me abrazaba en las noches de tormenta, me cantaba bajito para que durmiera, pero contra mi padre no había mucho que pudiera hacer. «Quédate quietecita, mi amor», me susurraba cuando él empezaba a golpear la mesa o a lanzar cosas. «Esto va a pasar», pero no pasaba. Se repetía una y otra vez, como un mal sueño. Nuestra casa tenía apenas 3 cuartos, una sala que servía de todo, una habitación para mis padres y un cuartito al fondo que compartía con Emiliano. Esa cercanía forzada fue el inicio de mi tormento. Al principio, cuando yo era muy chiquita, nos llevábamos bien. Jugábamos a trepar árboles, me enseñaba a lanzar piedras al río y a silbar. Yo lo admiraba, era mi hermano, mi ejemplo, pero conforme fui creciendo algo cambió. Él ya no me veía como a una hermana. Y yo, aunque no entendía del todo lo que ocurría, sentía en el cuerpo que algo no estaba bien. Comenzó con cosas pequeñas, una mirada demasiado larga, un abrazo demasiado apretado. Yo pensaba que así debía ser, que así se querían los hermanos. Me confundía porque a veces era dulce, me traía dulces de la tienda, me contaba historias antes de dormir y otras veces era como si una sombra lo cubriera. Se ponía celoso si alguien me hablaba, se enojaba si me reía con los primos. «No te rías así, no eres una cualquiera», me decía con voz baja pero firme. Una vez recuerdo que fue Semana Santa y mi madre me había hecho un vestido amarillo con flores. Me sentía bonita. Era raro sentirme así. Toda la familia estaba reunida, primos, tíos, vecinos. Todos me decían que me veía linda, que ya parecía una señorita, y Emiliano se transformó. Lo vi apretar el vaso de refresco hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando todos salieron al patio a comer carne asada, él me jaló del brazo. «Te estás creyendo mucho, ¿verdad? ¿Te crees bonita? ¿Quieres que todos te miren?» Yo no entendía. Me dolían sus palabras y más aún su mirada. Me atravesaba como una navaja. Me sentí sucia, culposa, aunque no había hecho nada. Solo estaba allí, con mi vestido amarillo, sonriendo. Pero eso bastó para que él sembrara en mí la semilla del miedo. A los 9 años, entendí por primera vez que tenía que tenerle miedo a alguien que amaba. Intenté hablar con mi madre. Le dije que Emiliano estaba raro, que me decía cosas feas. Estaba lavando trastes, las manos llenas de espuma, el rostro agotado. Se detuvo un segundo, me miró, y en esa mirada vi que entendía, que sabía, pero también vi miedo, el mismo miedo que yo sentía. «Es cosa tuya, hijita», murmuró. «Tu hermano te quiere, solo quiere cuidarte». Y volvió a lavar los platos, tallando con fuerza, como si con cada plato pudiera borrar una verdad que las dos conocíamos, pero que ninguna se atrevía a nombrar. Ahí supe que estaba sola. Mi padre adoraba a Emiliano. Decía que era su orgullo, que era el hijo que todo hombre quería. Jugaban fútbol juntos, bebían juntos, hasta los insultos eran iguales. «Este es mi muchacho», decía mientras le daba palmaditas en la espalda. «No como la otra. Esa fue un accidente». Sí, un accidente. Así se refería a mí, la que no debía nacer. Yo era la decepción con piernas, la niña que ocupaba espacio, que costaba, que no servía. Y mi hermano, el elegido, el heredero, el espejo donde mi padre se miraba. Cuando tenía 11 años, las cosas se salieron por completo de control. Ya no eran solo abrazos, ya no eran solo palabras, eran visitas a mi cama en la noche. Era él susurrando que yo era suya, que no debía mirar a nadie más. Y yo cerraba los ojos con fuerza, rezaba, me aferraba a las cobijas como si pudieran salvarme. A veces él se iba, a veces no. No puedo contar con detalle todo lo que pasó. No me atrevo, porque aún hoy, después de tantos años, hay partes de mí que siguen escondidas en ese cuarto. Pero puedo decirte esto, dolía en el cuerpo, dolía en el alma,
Dolía saber que nadie venía, que nadie escuchaba. La primera vez que mi madre notó que caminaba raro, me preguntó qué me pasaba. Le dije que me había caído. No preguntó más, pero esa noche, cuando él se fue, entró en silencio a mi cuarto. Tenía en la mano un frasquito de yodo. Me curó las heridas. Las suyas, invisibles, caían en forma de lágrimas mientras me ponía el remedio. No dijo nada. Nunca decía nada. Así fue por años. 2, 3 veces por semana, a veces más. Yo aprendí a desaparecer sin moverme, a irme de mi cuerpo, a imaginar que volaba, que era un pájaro, que estaba lejos, muy lejos de ahí, que era libre. Y mientras tanto afuera, la vida seguía. Emiliano era el mismo hijo modelo. Ayudaba en la iglesia, cuidaba a las vecinas, cargaba bolsas a las ancianas. Nadie imaginaba que ese muchacho sonriente con uniforme limpio y manos firmes era mi infierno con cara de hermano. Una vez, casi conté todo, fue con doña Concepción, una vecina que vivía sola. Las demás la criticaban. Decían que era rara, que no tenía marido, que seguramente no era normal, pero ella siempre fue amable conmigo. Me encontró llorando detrás de la iglesia. ¿Qué pasa, hija? Tú no estás bien. Las palabras estaban en mi garganta. Mi hermano, alcancé a decir, pero luego recordé la voz de mi padre, sus gritos, sus manos, y me callé. No es nada, mentí. Solo peleé con una amiga. Ella me miró largo. Sabía que no era verdad, pero no insistió. Años después, cuando todo salió a la luz, me buscó. Lo sabía, Mariana. Y no hice nada. Perdóname. Y yo la perdoné, porque en ese tiempo nadie hacía nada, porque nos enseñaron que esas cosas no se decían, que la vergüenza era nuestra y que el silencio era la única salida. Pero ya no. Hoy yo elijo hablar. Y en el próximo capítulo te voy a contar cómo fue que mi cuerpo de niña empezó a cambiar, y con él cambió también la intensidad de ese infierno, porque lo que empezó con miradas y susurros terminó dejando dentro de mí algo que no pedí, algo que me obligó a crecer de golpe. Hay dolores que no se pueden nombrar. Hay momentos que una guarda en lo más oscuro de la memoria, no porque quiera olvidarlos, sino porque nombrarlos sería como volver a vivirlos. El mío llegó una madrugada de septiembre, cuando la oscuridad todavía envolvía la casa y el silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían callarse. Llevaba días sintiendo punzadas extrañas en la espalda, un peso en la cadera, una presión que subía desde lo más profundo del cuerpo. Mi madre, que ya había ayudado a otras mujeres del pueblo a dar a luz, sabía que algo estaba por suceder. Y esa noche, sin palabras, supo que el momento había llegado. Me desperté empapada en sudor. Sentí un líquido cálido bajando por mis piernas. El pánico me atravesó como un relámpago. Llamé a mi madre en voz baja, temblando. Ella vino de inmediato. Me miró con ojos asustados pero decididos. «Es hoy», murmuró. No encendimos luces, no hicimos ruido, no queríamos despertar a nadie. Había que hacerlo todo en silencio, como se hacían las cosas vergonzosas. Mi madre preparó agua caliente, trapos limpios, una manta vieja. Me ayudó a recostarme sobre el suelo de tierra apisonada. El cuarto era pequeño, sin ventanas, apenas una rendija por donde se colaba la luz de la luna. Y ahí, entre susurros y temblores, empezó todo. La primera contracción me partió en dos. Nunca había sentido algo así. Era como si el cuerpo se rompiera desde dentro. Mi madre me tomaba de la mano, me decía que respirara, que empujara cuando fuera necesario, que no tuviera miedo. Pero el miedo era una sombra pegada a la piel. El miedo no se iba, ni aunque lo nombraras. Resiste, hija, ya casi está, pero no estaba. El bebé venía en mala posición. Mi madre intentaba ayudarlo a girar con sus manos sabias, pero el espacio era pequeño, mi cuerpo muy joven, muy frágil. Yo mordía un trapo para no gritar. Me aferraba al recuerdo de los pájaros, a la imagen de un campo abierto, al sueño de poder volar lejos, muy lejos de ahí. Las horas se estiraban como hilos infinitos. Afuera, los gallos empezaban a cantar. Dentro, la oscuridad seguía sin ceder. Mi madre sudaba, rezaba, trabajaba. «Santa María, ayúdame a salvar a mi hija», repetía. Su voz era una mezcla de oración y desesperación. Después de más de 10 horas, mi cuerpo ya no respondía. Mis músculos no obedecían. Mis ojos se nublaban. «Un empujón más», dijo ella. «Solo uno más». Y con ese último esfuerzo, sentí que algo se desgarraba. No solo el cuerpo, también el alma. Y entonces, un llanto llenó el cuarto, pequeño, agudo, como una nota sola en medio del silencio. Era un niño. Mi madre lo envolvió con la manta, le limpió el rostro,
Lo sostuvo por unos segundos, luego lo acercó a mí. Yo apenas podía abrir los ojos. Estaba agotada, pero cuando lo vi, algo se quebró dentro de mí. Era pequeño, morenito, con la piel clara como la de Emiliano, y los ojos verdes, verdes como la herida que nunca cerraría. No lo toqué, no lo abracé, no pude. Mi madre, en cambio, lo sostuvo con ternura, como si ese niño fuera la única cosa buena que había salido de toda aquella tragedia. Lo acunó contra el pecho, le cantó bajito, como me cantaba a mí cuando era niña, pero su voz estaba llena de un llanto contenido, un canto triste, de esos que no se olvidan. ¿Lo vas a cuidar tú?, pregunté con voz apenas audible. Ella no respondió, solo me miró. En sus ojos no había juicio, solo un dolor inmenso y un amor silencioso. Durante los días siguientes estuve en cama. El cuerpo dolía, pero más dolía el alma. Mi madre me llevaba comida, me ayudaba a levantarme, me limpiaba las heridas. Hacía todo con una delicadeza que yo no conocía en ella, como si esa fuera su forma de pedir perdón, por no haberme salvado, por no haberme protegido. Afuera, el mundo seguía igual. Mi padre no dijo nada, no volvió a hablarme, ni siquiera mencionó al niño. Para él, yo había desaparecido, como si ya no existiera. Emiliano, en cambio, seguía paseándose por la casa como si nada hubiera pasado. Saludaba a las vecinas, jugaba con los niños en la calle y por las noches, a veces, venía hasta mi cuarto, no para hacer nada, solo para mirarme, para recordarme con su sola presencia que yo seguía bajo su sombra, que él seguía teniendo poder. «Ese niño es mío», susurraba, y yo, acostada en la oscuridad, apretaba los dientes. Me prometía a mí misma que algún día me iría, que algún día saldría de esa casa, que algún día ese niño no tendría que vivir bajo esa misma sombra. Pero ese día no llegó pronto. Pasaron los meses, mi cuerpo fue sanando, al menos por fuera. Mi madre me enseñó a amamantarlo. Me decía que él no tenía la culpa, que era inocente, que merecía amor, y yo lo sabía, pero no podía mirarlo sin sentir que me asfixiaba. Lo llamamos Mateo, significa regalo de Dios, ironías de la vida. Mi madre fue quien más se encargó de él. Lo cuidaba, lo vestía, le enseñaba a gatear. Yo lo miraba de lejos, lo escuchaba llorar en las noches, lo oía reír en las mañanas y a veces, solo a veces, me acercaba a él cuando dormía. Le acariciaba el cabello, le cantaba en voz baja, como si eso bastara para sanar todo lo que nos rodeaba, pero nada sanaba. Las vecinas ya sabían que había un niño en casa. Algunas preguntaban, ¿de quién es? Mi madre inventaba historias. Decía que era hijo de una prima que había muerto, que lo estábamos cuidando. La gente del pueblo, curiosa pero cobarde, aceptaba la mentira, o prefería no preguntar más. En la iglesia las miradas eran dagas, las señoras me señalaban con el mentón. Decían que yo era una descarriada, que había traído vergüenza al hogar. Nadie sabía la verdad. Nadie la quería saber. Una tarde, mientras caminaba con Mateo en brazos, sentí una mano en mi hombro. Era doña Concepción. «No te culpes, niña», me dijo. «Yo vi muchas cosas y sé que no fuiste tú». Quise abrazarla, pero no pude. Solo asentí y seguí caminando, porque hasta en los momentos más humanos, el miedo me tenía tomada. A mis 15 años, yo ya era madre, pero más que eso, era una sombra. Una silueta que se deslizaba por la casa sin hacer ruido. Cuidaba a Mateo, ayudaba a mi madre, evitaba a mi padre, temía a Emiliano. Y así pasaban los días. Hasta que una mañana, Mateo dio sus primeros pasos. Tropezó, se levantó, caminó hasta mí y me abrazó las piernas. Me miró con esos ojos verdes, me sonrió y en ese instante algo dentro de mí se rompió. Pero no fue dolor, fue algo distinto. Fue amor, un amor torpe, lleno de cicatrices, pero amor al fin. Y supe que tenía que hacer algo por él y por mí, que no podía seguir viviendo como una sombra, que no podía permitir que él creciera creyendo que el silencio era la única forma de vivir. Fue entonces cuando empecé a pensar en irme, en huir, en encontrar una salida. No sabía cómo, no sabía a dónde, pero tenía que intentarlo, porque si no lo hacía, si no lo intentaba, entonces todo lo vivido no habría servido para nada. Y yo no podía permitir que el infierno que me tocó vivir se repitiera en la vida de Mateo. Mateo crecía con una sonrisa que desarmaba. Tenía esa inocencia que solo los niños cargan en la mirada, como si todavía no supieran que el mundo puede romperlos. Su risa llenaba los rincones de la casa, chocaba contra las paredes viejas, se metía en mis oídos como una canción que no sabía si quería o podía escuchar. Yo lo observaba desde lejos al principio. Mi madre era quien se encargaba de él la mayoría del tiempo. Ella lo vestía,
lo alimentaba, le enseñaba a decir sus primeras palabras, pero conforme él crecía y comenzaba a buscarme con los ojos, algo dentro de mí empezó a ceder. Había días en que lo alzaba en brazos solo para sentir su calor. Me preguntaba si ese abrazo podría limpiar, aunque fuera un poco, la historia que nos unía. A veces me respondía que sí, otras que no. Había noches en las que, al oírlo respirar mientras dormía, me preguntaba si algún día tendría que contarle toda la verdad. ¿Y si lo hacía, me perdonaría? Mi padre seguía sin hablarme. Pasaban semanas sin que siquiera me dirigiera una mirada. Para él, yo era un castigo viviente, una mancha que no podía lavar ni con todo el jabón del pueblo. La única función que me había asignado era la de servir, cocinar, limpiar, callar, nada más. Emiliano, en cambio, se paseaba por la casa con una seguridad que me enfermaba. Jugaba con Mateo como si fuera su hermano menor, le enseñaba a patear una pelota, le compraba dulces del mercado. A los ojos de los demás, era el tío ideal, el hombre que había perdonado a su hermana por haber traído deshonra. Una mentira construida con tanto detalle que hasta yo, a veces, dudaba de mi propia memoria. Pero en las noches, cuando mi madre se dormía y Mateo ya estaba en su cuna, Emiliano venía a mi cuarto. No siempre decía nada, solo se paraba en la puerta, me miraba con esos ojos que ya no reconocía. A veces murmuraba, ese niño se parece tanto a mí, y se iba. Pero otras veces decía cosas que me helaban la sangre. No olvides que yo fui el primero, siempre vas a ser mía. Nunca más se atrevió a tocarme. Quizá porque sabía que ahora ya no era la misma niña asustada. Había en mí una furia silenciosa, una amenaza latente, como una tormenta que todavía no cae, pero que ya se escucha en la distancia. Yo sabía que si quería proteger a Mateo, tenía que salir de esa casa. Comencé a planear mi escape como quien planifica un crimen, en silencio, con cuidado, sin dejar rastros. No tenía a dónde ir, no conocía a nadie fuera del pueblo, no tenía dinero, pero tenía algo que antes no tenía: determinación. Ya no me movía el miedo, me movía el amor por ese niño que no había pedido nacer en medio del horror, el amor por mí, por esa parte de mí que aún quería vivir. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el río con mi madre, me atreví a decirlo: quiero irme. Ella no me miró, siguió tallando una camisa contra la piedra. ¿A dónde?, preguntó con la voz apagada. No lo sé, pero aquí no puedo seguir. Hubo un silencio largo. El agua del río golpeaba las piedras con un ritmo monótono. No te lo voy a impedir, dijo al fin, pero si te vas, tendrás que hacerlo sola. Me mordí el labio para no llorar. Sabía que no podía pedírselo. Sabía que su fuerza ya no alcanzaba para más. Durante semanas reuní migajas de esperanza. Vendí unas tortas escondidas, bordé pañuelos para una señora del pueblo, recogí latas y botellas para cambiarlas por unas monedas. Poco a poco, guardaba el dinero en una caja debajo de mi colchón. Cada centavo era un paso más cerca de la puerta. Mateo ya hablaba con frases completas. Me llamaba mamá cuando nadie lo escuchaba, y cada vez que lo hacía, algo se rompía y se reconstruía dentro de mí. Él era mi hijo, aunque hubiera nacido del espanto, aunque su existencia doliera, era mi hijo. Una noche, mientras lo arropaba, me miró con esos ojos verdes y preguntó: ¿por qué el tío Emiliano siempre me toca la cabeza cuando paso? Me quedé helada. ¿Cómo te la toca? Así, dijo, imitando un movimiento. No era ofensivo, no era evidente, pero algo en mi estómago se revolvió. Desde ese momento ya no dormí tranquila. Mi miedo no era por mí, era por él. No podía permitir que la historia se repitiera, que ese ciclo de sombras alcanzara a Mateo. Esa fue la noche en que decidí que el día se acercaba, que tenía que ser pronto, que no podía esperar más. Fijé la fecha en mi mente, el día en que Emiliano y mi padre irían a la feria del pueblo vecino. Un domingo, mi madre iría a misa. Yo tendría 3 horas, no más. Preparé una mochila con lo indispensable: ropa para mí y para Mateo, una cobija, pan duro, una botella con agua y el dinero que había logrado juntar. No era mucho, pero era todo lo que tenía. La noche anterior no dormí. Me senté junto a la cama de Mateo, mirándolo en silencio. Cada respiración suya era una cuenta regresiva. Cada movimiento era una promesa. Mañana nos vamos, le susurré, y nunca más vamos a vivir con miedo. Cuando amaneció, la casa estaba en calma. Emiliano se fue temprano con mi padre. Mi madre salió después. Me dejó un plato de frijoles en la mesa y un "no hagas desorden". Esperé 10 minutos. Revisé la calle. Tomé a Mateo en brazos y salí. Caminamos hasta la estación de autobuses del pueblo. Me escondí bajo el sombrero más grande que tenía. Pagué los boletos con las manos temblorosas. Cuando el autobús arrancó, me atreví a mirar por la ventana.
El pueblo se hacía pequeño, como si se encogiera al vernos partir. Mateo dormía en mi regazo. Yo lloraba en silencio. No sabía si lo lograría. No sabía si nos recibiría la ciudad. No sabía si podríamos empezar de nuevo. Pero lo que sí sabía era que nunca volvería a esa casa. Nunca más. Porque había elegido vivir. Aquel autobús crujía como si arrastrara años encima. El motor vibraba debajo de mis pies y los asientos tenían un olor antiguo, mezcla de sudor seco, tierra y soledad. Mateo dormía abrazado a mi cintura, con la cabeza apoyada en mi pecho, sin saber que ese traqueteo del camino marcaba el inicio de una nueva vida. O por lo menos eso quería creer. No llevábamos nada, excepto una mochila, unos pocos pesos, 2 cambios de ropa, una cobija doblada y una bolsa con pan duro. Pero dentro de mí cargaba mucho más: miedo, culpa y esa mezcla envenenada de esperanza y desconfianza. No podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver el rostro de Emiliano aparecer en cualquier curva de la carretera, como si pudiera alcanzarnos, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos, pero no lo sabía. Yo tampoco. Elegí el destino de forma aleatoria. Al subir al autobús, miré la lista de pueblos que aparecían en la pared de la terminal y dije el primero, que no me sonaba familiar: Santa Teresa del Valle. Un nombre sin recuerdos, y eso era lo que más necesitaba. Después de varias horas de camino llegamos. El pueblo era pequeño, polvoriento, con casas bajas de adobe y calles de tierra. Parecía tranquilo, silencioso, ideal para pasar desapercibida. Caminé por varias cuadras buscando algún lugar donde dormir. Unas ancianas me observaron con desconfianza desde sus porches. Un par de niños corrieron tras una gallina. Nadie me conocía, nadie preguntó nada, y eso me dio un poco de paz. Encontré un cuarto en renta detrás de una panadería. Una mujer robusta y de voz ronca, doña Lidia, me miró de arriba abajo cuando pedí alojamiento. Le dije que era madre soltera, que venía buscando trabajo, que estaba dispuesta a limpiar, cocinar, hacer lo que fuera. Me ofreció el cuarto más pequeño, con una cama de tablas, una colcha vieja y un ventilador que apenas giraba. No acepto problemas, me dijo. Si te portas bien te puedes quedar. Asentí sin decir palabra. Durante los primeros días, apenas salía del cuarto, Mateo se acostumbró rápido al nuevo espacio. Jugaba con un cochecito de madera que encontramos tirado en la calle. Yo pasaba horas mirando por la ventana, esperando no ver nunca a mi padre ni a Emiliano. Cada sombra alargada me erizaba la piel. Cada motocicleta que pasaba me aceleraba el corazón. El miedo seguía ahí, pegado como una segunda piel. Comencé a trabajar ayudando en la panadería. Lavaba charolas, barría el piso, horneaba con doña Lidia cuando ella tenía dolor en la espalda. Me pagaba poco, pero me dejaba quedarme en el cuarto sin cobrar renta. A veces me regalaba pan duro para Mateo. Está seco, pero llena, decía. Yo lo agradecía todo, incluso el silencio. Con el tiempo algunas clientas empezaron a hablarme. Me preguntaban de dónde venía, qué hacía sola con un niño tan pequeño. Yo había ensayado mi historia. Mi marido murió joven, mi familia se desentendió de mí. Busqué un lugar tranquilo para rehacer mi vida. No era verdad, pero tampoco era del todo mentira. Había perdido todo y ahora solo quería empezar de nuevo. Mateo se adaptaba rápido. Aprendió a decir gracias y por favor. Me ayudaba a barrer el cuarto, a lavar los trastes en una tina vieja. Me abrazaba cuando veía que yo lloraba sin darme cuenta. Él no entendía del todo, pero intuía. Y esa intuición me dolía más que cualquier pregunta. Cada noche, antes de dormir, le cantaba una canción que mi madre me cantaba cuando niña. Una canción de cuna triste, de esas que parecen cargar siglos de penas. A veces Mateo se dormía en mis brazos. Otras, me pedía que le contara un cuento. Yo inventaba historias de niñas valientes, de monstruos que perdían su poder, de madres que construían castillos con sus manos. Y mientras él cerraba los ojos, yo me aferraba a la idea de que algún día todo ese dolor sería solo un recuerdo lejano. Pero no era fácil. El pasado no se borra cruzando una calle ni subiendo a un autobús. El pasado se esconde en las esquinas, en los sueños, en los olores, en los rostros de desconocidos. Había noches en que despertaba gritando, otras en las que creía oír la voz de Emiliano fuera de la ventana. Una vez juré haberlo visto en el mercado. Me paralicé, tomé a Mateo en brazos y corrí hasta llegar a casa. Era otro hombre, pero el miedo ya me había mordido el pecho. Intenté ir a la iglesia. Pensé que podría encontrar
encontrar consuelo como lo hacía mi madre, pero la primera vez que entré, sentí un nudo en la garganta. Vi al sacerdote acercarse al altar y todo mi cuerpo se tensó, no porque él hubiera hecho algo, sino porque la figura de un hombre con poder me devolvía a ese cuarto oscuro, a esa sensación de no tener salida. Salí corriendo antes de que terminara la misa. Aprendí a construir mi propia fe, sin templos, sin confesiones, solo con Mateo y mis silencios. Cada paso que daba sin mirar atrás era una oración. Cada comida que lograba poner en la mesa era una misa. Cada vez que lograba dormir sin pesadillas era un milagro. Un día, Mateo se enfermó. Fiebre alta, cuerpo débil, llanto sin consuelo. No tenía dinero para un médico. Doña Lidia me dio unas hierbas y un remedio casero. Es solo un virus, dijo, pero yo entré en pánico. Pasé la noche sentada junto a él, con un trapo húmedo en la frente, pidiéndole a Dios o a quien me escuchara que no me lo quitara. No podía perderlo. Él era mi única razón. La fiebre bajó con el amanecer y con ella algo cambió en mí. Me di cuenta de que no podía vivir eternamente con miedo, que no podía seguir huyendo en mi propia mente, que necesitaba hacer algo más, algo real, algo firme. Decidí inscribir a Mateo en una escuelita pública del pueblo. Fue difícil conseguir los papeles. No tenía acta de nacimiento ni ningún documento legal, pero una maestra joven, de nombre Clara, me ayudó. Me dijo que veía algo en mí, algo roto pero fuerte. Hay mujeres que son como montañas, me dijo. No se mueven con el viento. Yo no me sentía así, pero agradecí sus palabras. Clara se convirtió en la primera persona con la que hablé sin mentiras. No le conté todo, pero le dije suficiente para que entendiera que no podía regresar al lugar de donde venía, que Mateo era un hijo no planeado, que había cosas que prefería no nombrar. Ella no me juzgó, me abrazó. Era la primera vez desde que había salido de casa que alguien me abrazaba. A partir de ese momento, empecé a sentir algo nuevo, posibilidad de volver a confiar, posibilidad de reconstruirme, posibilidad de ser otra. Mateo entró a clases. Llevaba su mochila azul, su lonchera con pan dulce y una sonrisa que contagiaba. Lo vi desde la puerta, corriendo hacia su salón, y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo, no por mí, por él. Ese niño, nacido del dolor más profundo, era ahora una luz, y yo no iba a permitir que nadie la apagara. Decir que todo mejoró sería una mentira, pero algo sí cambió después de ver a Mateo correr hacia su salón con esa mochila azul a la espalda. Fue como si en ese gesto pequeño, infantil, cotidiano, yo hubiera recibido un mensaje silencioso: estamos caminando. Y caminar ya era mucho. La vida en Santa Teresa del Valle seguía siendo difícil, pero ahora tenía dirección. Mateo aprendía rápido. En pocas semanas ya sabía escribir su nombre con letra temblorosa, contar hasta 20 y cantar canciones que nunca había escuchado antes. Me contaba historias de sus maestras, de sus compañeros, de las palabras nuevas que aprendía. Lo veía con una mezcla de asombro y temor. Asombro por su inteligencia, temor por el mundo al que tendría que enfrentarse. Yo seguía trabajando con doña Lidia en la panadería, pero la rutina me ahogaba. Ganaba poco y los horarios eran interminables. Un día, mientras barría la entrada, Clara, la maestra de Mateo, se acercó. Me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando una pequeña biblioteca escolar en las tardes. Es poco dinero, dijo, pero tendrás tiempo para ti y estarás rodeada de libros. A veces los libros también curan. Acepté sin pensarlo. La biblioteca era una sala modesta con estantes viejos, sillas de metal y una luz tenue que entraba por una ventana polvorienta. Al principio, solo me dedicaba a limpiar, barrer, ordenar los libros, sacudir las mesas, pero con el tiempo empecé a abrir algunos. Al principio sin intención, solo para ver de qué trataban, pero luego me sorprendí leyendo por horas. Descubrí historias que se parecían a la mía, mujeres que huían, que sobrevivían, que empezaban de nuevo. Empecé a escribir en un cuaderno escolar lo que sentía. No lo llamaba diario, solo notas sueltas, palabras que se me escapaban del pecho. A veces eran recuerdos, a veces solo frases sin sentido, pero todo eso me sostenía. Clara notó el cambio. Un día me regaló un cuaderno nuevo. Para tus palabras, dijo. Yo bajé la cabeza avergonzada. No sabía que me observaba, pero ella solo sonrió. No necesitábamos hablar mucho. Nos entendíamos desde el silencio. Mateo también notó que algo en mí estaba distinto. Me abrazaba más. Me decía mamá con más seguridad. Se acurrucaba en mi cama en las noches de lluvia y me pedía cuentos.
y yo, que durante años no había sabido cómo hablar con nadie, encontraba en él un idioma nuevo, hecho de gestos, de miradas, de risas. Comenzamos a tener rutinas que me daban calma. Los sábados íbamos al mercado. Comprábamos lo que podíamos: pan, arroz, frutas cuando alcanzaba. Los domingos caminábamos hasta la colina más cercana y veíamos el atardecer, a veces en silencio, a veces cantando. Era nuestra forma de recordar que estábamos vivos. Pero el pasado no se borra con canciones. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, vi una figura en la puerta. Era un hombre alto con sombrero. No lo reconocí de inmediato, pero algo en su postura me heló la sangre. Era solo un viajero preguntando por una dirección. Se fue pronto, pero yo no pude dormir esa noche. Soñé con Emiliano, con su sombra entrando por la ventana, con su voz en mi oído. Me desperté sudando. Abracé a Mateo como si pudiera protegerlo del mundo entero. Al día siguiente, fui a ver a Clara. Le pedí ayuda para cambiar de casa. Sentía que el lugar donde vivíamos ya no era seguro. Tal vez era paranoia, tal vez era real. Ella no preguntó. Solo me llevó con una amiga que alquilaba una pieza en la parte trasera de su casa. Nos mudamos esa misma semana. El nuevo cuarto era más pequeño, pero tenía una ventana que daba a un árbol enorme. A Mateo le encantaba. Decía que era un árbol mágico, que si le hablaba bajito, podía escuchar respuestas. A veces lo veía sentado bajo sus ramas murmurando cosas. Me recordaba a mí de niña, pero distinto. Él tenía luz. Con el tiempo comencé a sentirme un poco más libre, no completamente, pero lo suficiente como para mirar al cielo sin miedo. A veces me sentaba en la biblioteca después del trabajo y escribía. No historias completas, solo fragmentos, frases sueltas, recuerdos que no me abandonaban, palabras que necesitaban salir. Una de esas tardes Clara me dijo: ¿alguna vez has pensado en estudiar? Me reí. ¿Estudiar yo? ¿A mi edad? Ella insistió. Me explicó que había un programa para mujeres adultas que no habían terminado la primaria, que podía ir una vez por semana, que me darían materiales, que podía llevar a Mateo. Me tomó semanas decidirme, pero un martes me senté en el salón junto a otras mujeres, la mayoría más jóvenes, algunas con bebés en brazos, todas con la misma mirada, la de quienes querían algo distinto. Aprendí a escribir mejor, a sumar, a entender el mundo desde otro lugar. Cada clase era una puerta que se abría, no porque me volviera otra, sino porque empezaba a entender quién era. Mateo me ayudaba a estudiar, me hacía preguntas, me corregía, se reía cuando me equivocaba, me decía: «Tú sí puedes, mamá», y esa frase se me quedó tatuada en el alma. Una noche, después de cenar, me senté a escribir en el cuaderno que Clara me había regalado. Escribí: «No soy la misma mujer que escapó en aquel autobús. Sigo teniendo miedo, pero ahora también tengo fuerza». Lo cerré con una calma nueva, como si por fin, después de tanto, estuviera empezando a perdonarme. Pero justo cuando pensé que el pasado había quedado atrás, una carta llegó. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que conocía bien. Era la letra de mi madre. La carta estaba escrita en papel amarillo, doblado en 4 partes, con una tinta azul desvaída. No tenía sobre, ni sello, ni nombre de remitente, solo mi nombre completo escrito con una caligrafía familiar, esa caligrafía temblorosa, inclinada, que yo conocía desde niña, la misma con la que mi madre firmaba las boletas escolares, las recetas, las cartas al sacerdote del pueblo. Me quedé mirando el papel por varios minutos antes de atreverme a abrirlo. Lo sostuve como si quemara. Mateo jugaba en el rincón con un puñado de piedritas que había recolectado en el camino de regreso de la escuela. Él no sabía nada, y aún así parecía percibir mi tensión. Me miró de reojo. «¿Estás bien, mamá?», preguntó. Asentí sin poder hablar. Cuando finalmente abrí la carta, mis manos temblaban. El contenido no era largo, pero cada palabra pesaba como si fuera una piedra arrojada sobre las aguas que tanto me costó calmar. «Mariana, no sé si esta carta llegará a tus manos. No sé si estás viva, pero si lo estás, quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Las cosas aquí no han cambiado mucho. Tu padre sigue siendo el mismo. Emiliano también. Yo envejecí demasiado rápido. A veces me despierto pensando en Mateo, en si come bien, si está sano, si crece feliz. No lo conocí como abuela,
y eso me duele. No escribo para pedirte que vuelvas. Sé que no lo harás. Escribo porque una parte de mí necesitaba decirte que lo siento. Lo siento por no haberte creído desde el principio. Lo siento por haber callado cuando debí gritar. Lo siento por no haberte protegido. Nunca pude enfrentar a Emiliano. Nunca supe cómo, pero eso no justifica nada. Espero que algún día puedas perdonarme. Tu madre. Leí la carta 3 veces. La primera vez no entendí nada. La segunda lloré en silencio. La tercera sentí rabia. Rabia porque esas palabras llegaban tarde, porque no podían borrar los años de silencio, los gritos no escuchados, las noches en las que me tapaba los oídos para no oír pasos en el pasillo, porque ya no era una niña esperando ser salvada. Era una mujer marcada por lo que no se dijo, por lo que no se hizo, pero también algo en mí se rompió. Guardé la carta en el cajón donde tenía el cuaderno que Clara me había regalado. No podía leerla sin sentir un nudo en la garganta, pero tampoco podía tirarla. Era una parte de mí, de mi historia, aunque doliera. Los días siguientes caminé como si flotara. Atendía la biblioteca, ayudaba a Mateo con las tareas, cocinaba, limpiaba, pero todo lo hacía con un eco constante en la mente. Lo siento por no haberte creído. Clara notó mi silencio. Me invitó un té después del trabajo. Me preguntó si todo estaba bien. No supe cómo responder. Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio. Luego solo dijo: a veces las palabras no bastan, pero al menos son un inicio. Esa noche me senté frente a una hoja en blanco. Quise escribir una respuesta, pero no sabía qué decir. ¿Gracias? ¿No te perdono? ¿No me interesa ya? Mateo me abrazó mientras pensaba. ¿Por qué estás triste?, me preguntó. Lo miré y no supe cómo explicarle que el pasado a veces vuelve sin pedir permiso. Empecé a escribir. No una respuesta directa, sino un ejercicio de liberación. Escribí todo lo que nunca dije: el dolor, el abandono, el miedo, la rabia, pero también la esperanza. Esa esperanza que todavía sostenía mi vida. Mamá, me tomó muchos años entender que no todas las madres protegen, que algunas aman desde el miedo y que otras simplemente no saben cómo hacerlo. No sé si podré perdonarte, pero al menos hoy puedo nombrar lo que viví sin sentir vergüenza. Y eso, aunque no lo creas, es gracias a mí, a la niña que escapó, a la mujer que resistió, a la madre que elegí ser. Doblé la hoja y la guardé junto con la carta original. No tenía intención de enviarla, pero necesitaba escribirla. Como quien entierra algo, no para olvidarlo, sino para que deje de doler al tocarlo. Esa semana fue extraña. Mateo notó mi distancia. Se volvió más callado. Una noche me dijo: ¿te vas a ir, mamá? Sentí un puñal. Nunca, hijo. Yo ya me fui una vez y fue para estar contigo. Nunca me voy a ir de tu lado. Sus palabras me hicieron pensar: ¿de qué había huido realmente? ¿De Emiliano? ¿De mi padre? ¿De mi madre? ¿O de la parte de mí que seguía esperando respuestas? Decidí hablar con Clara. Le pregunté si conocía algún terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a poner en orden las piezas sueltas. Me dio el número de una psicóloga que trabajaba con mujeres en situación de violencia. No era gratis, pero tenía horarios solidarios. Fui. Entré a su consultorio con el corazón latiendo como un tambor. Me senté frente a una mujer de rostro amable, mirada directa. Me preguntó cómo me llamaba. Dije: Mariana. Luego me preguntó por qué estaba ahí. Y por primera vez, después de tantos años, lo dije en voz alta. Porque cuando tenía 13 años, mi hermano me hizo cosas que nadie debería hacer y nadie me creyó. Lloré. Ella no me interrumpió, no me juzgó, no me apuró, solo me ofreció un pañuelo y su silencio. Salí de esa consulta sintiéndome rota, pero también menos sola. Las sesiones siguientes fueron duras. Revisar lo que había escondido por tanto tiempo fue como abrir heridas viejas, pero también fue necesario. Aprendí que no era culpable, que lo que me pasó no me definía, que tenía derecho a vivir sin miedo. Mateo seguía creciendo. Ya escribía cuentos cortos, dibujaba castillos, héroes, dragones. Me decía que algún día escribiría un libro. Yo le respondía que ya era un libro, uno lleno de páginas valientes. Me ofrecieron un trabajo nuevo en la escuela, ayudante de biblioteca con horas fijas y salario regular. Lo acepté. Dejé la panadería. Doña Lidia no dijo mucho, solo me dio un pan dulce envuelto en papel. «Para que no te olvides de dónde vienes», dijo. Lo agradecí con lágrimas en los ojos. Mi vida, poco a poco, empezaba a parecer mía, pero como un eco que no se desvanece,
Cada tanto, una sombra regresaba, y esta vez venía con nombre y apellido. La primera vez que escuché su nombre en Santa Teresa del Valle, sentí cómo el aire se iba de mis pulmones. Fue una tarde común, como tantas otras, mientras acomodaba unos libros infantiles en la biblioteca. Una mujer, nueva en el pueblo, hablaba con la directora de la escuela. Yo no prestaba atención hasta que lo escuché claro, cortante, como una piedra cayendo en un estanque quieto. Emiliano Escobedo. Me paralicé. Está buscando trabajo en la zona, dijo la mujer. Dice que tiene parientes por aquí cerca. Las palabras me atravesaron como cuchillas. Emiliano. Ese nombre, ese apellido, no podía ser coincidencia. Y si era él, ¿cómo había llegado hasta aquí? Pasé la tarde en silencio, con los ojos clavados en la ventana, esperando verlo. Cada sombra que cruzaba la calle me parecía a él. Cada voz masculina me hacía girar el cuello con sobresalto. No vi su rostro, pero sentí su presencia como si el pasado hubiese tomado forma y estuviera rondando mis pasos. Esa noche, cerré la puerta con llave y empujé una cómoda contra ella. Mateo me miró extrañado. ¿Pasa algo, mamá? Le mentí. Le dije que era por seguridad, que había oído de algunos robos, pero mis manos temblaban, y él lo notó. Se acostó abrazado a mí sin decir más. No dormí. A la mañana siguiente, fui directo a la escuela y pedí hablar con Clara. Le conté lo que había oído. Me miró con preocupación, pero también con firmeza. Vamos a averiguar si es él, y si lo es, no estás sola. Esa frase, no estás sola, se me quedó pegada como un ancla, porque hasta ese momento, aún con todo lo construido, aún con Mateo, con el trabajo, con las terapias, aún me sentía sola ante ese nombre, como si Emiliano tuviera el poder de devolverme al lugar de donde había escapado. Clara movió sus hilos, habló con la policía local, con la dirección de empleo, con los vecinos. No tardó en confirmarlo. Emiliano estaba a menos de 3 kilómetros del pueblo, alojado en una pensión barata, buscando trabajo en el campo. No había venido por casualidad. Ese descubrimiento me quebró, no porque no lo esperara, sino porque confirmó mis peores temores. Él me estaba buscando, y eso significaba que alguien le había dicho algo. Mi madre, alguien del pueblo, había visto a Mateo en alguna foto, o era simple instinto de cazador. Pasé días en estado de alerta. Volví a caminar por las calles con los ojos bajos, evitando cruces. Dejé de ir al mercado. Me negaba a salir si no era estrictamente necesario. Mateo lo notó. ¿Otra vez estás triste?, me preguntaba. No sabía cómo explicarle que los monstruos a veces no desaparecen, solo duermen. Volví a terapia. Le conté todo a la psicóloga. Ella me escuchó con calma. Me preguntó qué sentía. Respondí sin pensar. Siento que debo volver a correr. Ella me miró largo. Luego dijo, ¿y si esta vez no corres? ¿Y si te quedas y defiendes lo que construiste? Nunca lo había considerado. Mi reacción siempre había sido huir. Huir del dolor, del miedo, de las miradas, del pasado. Pero esta vez tenía algo que no tenía antes. Una vida. Mateo, mi trabajo, mi paz, aunque frágil. Todo eso me anclaba. Decidí no correr, pero también decidí prepararme. Hablé con Clara, con la directora de la escuela, con la policía local. Les expliqué que ese hombre me había hecho daño en el pasado. No entré en detalles. Solo dije que era peligroso, que temía por mí y por mi hijo. Me ofrecieron apoyo. Me ayudaron a poner una denuncia preventiva. Aunque no había pruebas recientes, quedó registrado. Mateo seguía sin saber la verdad completa, pero comencé a hablarle del miedo, de la importancia de decir no, de confiar en su intuición, de saber que si algún día alguien lo hacía sentir incómodo, debía decírmelo. Fueron charlas difíciles. No quería asustarlo, pero tampoco podía dejarlo vulnerable. Una tarde, al salir de la escuela, lo vi. Estaba parado frente a la plaza, apoyado en un poste, con un sombrero bajo y una mochila al hombro. No me vio, pero yo lo reconocí al instante. Emiliano. Había envejecido, pero su postura, su forma de mirar seguían intactas. El mismo andar lento como quien no tiene prisa porque cree que todo le pertenece. Me escondí detrás de un puesto de frutas. Lo observé mientras fumaba. Luego se alejó cruzando la calle hacia la pensión. Corrí a casa. Esa noche no pude contenerme. Lloré frente a Mateo. No dije por qué, solo lo abracé fuerte. Él no preguntó, solo me acarició el cabello y me dijo, «Estoy contigo, mamá». Al día siguiente, fui a la policía. Pregunté qué podía hacer. Me explicaron que, mientras él no hiciera nada, no podían detenerlo, pero me recomendaron pedir una orden de restricción.
comencé el proceso. Fue largo, doloroso. Tuve que contar cosas que había enterrado, pero lo hice. Clara me acompañó, no me soltó la mano. Mientras tanto, seguí yendo a la biblioteca. Seguimos con las rutinas, con los cuentos, con las caminatas, pero algo había cambiado. Yo ya no era la mujer que vivía huyendo, era alguien dispuesta a defender su espacio. Una tarde, Mateo llegó con un dibujo. Era una mujer con una capa roja, como una superheroína, parada frente a un castillo. «Eres tú, mamá», me dijo, «y ese castillo es nuestra casa». Lloré, no de miedo, de orgullo, porque sin darme cuenta me había convertido en eso, en una mujer que con todas sus cicatrices había construido algo digno de ser protegido. Y si Emiliano pensaba arrebatarme eso, tendría que enfrentarse a la mujer en la que me había convertido. No recuerdo exactamente qué día fue, pero sí cómo se sentía. Era como si el aire tuviera otro peso, como si el sol se atreviera a entrar con más fuerza por la ventana y las paredes dejaran de apretar. Mateo dormía, con un libro entre los brazos, y yo estaba sentada frente a la mesa con el cuaderno abierto. Tenía una vela encendida, no porque faltara luz, sino porque necesitaba ese fuego manso, como un símbolo de que algo dentro de mí también estaba ardiendo para transformarse. Habían pasado semanas desde la última vez que vi a Emiliano. No volvió a aparecer en la plaza, no rondó la escuela. La policía me informó que se había marchado de Santa Teresa del Valle sin dejar aviso. Solo empacó sus cosas y desapareció, como una sombra que por fin se borra al amanecer. Pero yo sabía que su partida no era lo más importante. Lo importante era que esta vez no corrí, no empacamos en secreto, no buscamos otro pueblo, no fingí que no pasaba nada. Esta vez me quedé, lo enfrenté con todo lo que tenía, mis palabras, mi denuncia, mi historia, y gané. No porque él estuviera preso, no porque el mundo lo hubiera condenado. Gané porque por fin lo nombré, porque dejé de cargar con su culpa, porque comprendí que no era mía. Esa noche escribí en el cuaderno: hoy me quito la culpa que me pusieron como un vestido roto. Hoy camino ligera, con la frente en alto y el nombre de mi hijo como escudo. Empecé a sentir algo que no conocía: libertad. Mateo seguía creciendo. Ya escribía cuentos que hablaban de bosques, de mujeres valientes, de niños que buscaban el camino a casa. Un día me mostró uno donde la protagonista se llamaba Mariana. Me miró y dijo: te puse a ti porque eres mi heroína. No pude hablar, solo lo abracé por mucho tiempo. Clara me propuso compartir mi historia en un grupo de mujeres. Al principio dije que no. Sentía que si lo hablaba en voz alta, volvería a doler. Pero un martes me senté en el círculo, rodeada de otras mujeres rotas, heridas, vivas. Escuché sus historias. Luego respiré hondo y conté la mía. No lloré, hablé con firmeza, con el corazón en la garganta, pero con los pies plantados en la tierra. Sentí que por primera vez mi voz no solo me servía para desahogarme, sino para sanar. Después de ese día, me invitaron a más encuentros. Algunas me buscaban al final, me decían: yo también fui callada, yo también tengo miedo. Y yo les respondía: ya no estamos solas. El pasado seguía allí, no se borra, pero ya no tenía el poder de hundirme. Fui terminando la escuela poco a poco. Mateo y yo celebramos con un pastel pequeño, hecho por él. Tenía una vela en forma de flor. La soplamos juntos. Le dije: esta flor es nuestra nueva vida. Empecé a escribir mi historia completa, no para publicarla, sino para que quedara, para que si un día yo no estaba, Mateo supiera todo. No desde el dolor, sino desde la fuerza. Le conté cómo nací en un hogar donde la oscuridad era ley, cómo aprendí a guardar silencio, a fingir, a resistir. Pero también le conté cómo descubrí que podía romper el ciclo, que se puede escapar, sí, pero también quedarse y luchar. Una tarde, Mateo me preguntó por su padre. Le dije que era un hombre del que prefería no hablar, pero que eso no lo hacía menos amado. Él solo respondió: no necesito saber más. Yo tengo una madre que vale por todo. Esa frase selló algo dentro de mí. Comprendí que no hay heridas que desaparezcan, pero sí hay cicatrices que se transforman en mapas. Y yo, con todas mis marcas, me había convertido en territorio firme para mi hijo. Hoy tengo 73 años. Vivo en el mismo cuarto donde un día temblé por una carta. Ya no tiemblo, cosecho mis plantas, leo mis libros, escribo en el cuaderno que ahora es el cuarto de una trilogía. Y cada vez que me siento a escribir, pienso en todas las Marianas del mundo, en todas las niñas que callaron, en todas las mujeres que sobrevivieron. Y les digo, desde lo más hondo de mi alma: no fue tu culpa, nunca lo fue, no estás sola, nunca lo estuviste. Si llegaste hasta aquí conmigo,
quiero que escribas en los comentarios esta frase: yo también merezco vivir en paz. Hazlo por ti, por tus silencios, por las veces que lloraste sin que nadie viera. Suscríbete a este canal si alguna parte de esta historia tocó tu alma. Comparte este video con otra mujer. Tal vez no se atreve a hablar, pero sí a escuchar, porque cuando una habla, muchas comienzan a sanar. Historia basada en testimonios reales. Autoría original, inspirada en hechos vividos por miles de mujeres silenciadas.